Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas, les saluda Cintia Chávez en su programa Mujeres con Propósito. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más llegar hasta sus hogares. Sabemos que es muy importante adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia o amenaza, y tener esa capacidad de superar esos percances y obtener algo positivo. Y hoy tenemos como invitada especial del programa Mujeres con Propósitos a Celia Cordero Quesada. Ella es máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo y además directora de Happy Radio. Ella nos estará hablando acerca del tema resiliencia. ¿Cómo está, Celia? Hola, Cintia, muy contenta de estar aquí esta vez como invitada. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que este tema, como todos los de toda la semana, sean de mucha bendición para todos nuestros oyentes. Así es, y de verdad que es una gran bendición, de verdad. Muchísimas gracias por sacar este espacio para Mujeres con Propósito. Bueno, Celia, empecemos, y lo que queremos saber, ¿qué es esta palabra, resiliencia? ¿Qué es? Bueno, es una palabra que es, hasta suena media enredada, ¿verdad? Suena media complicada, ¿verdad? Empezando por su nombre. Pero la resiliencia en sí es la capacidad de afrontar la incertidumbre, es una habilidad para regular síntomas físicos y emocionales, también la capacidad de aprovechar las fortalezas que tenemos cada persona para afrontar la adversidad, y es una habilidad para recuperarse de emociones negativas. Todo esto aplicado a nuestra vida. Siempre me gusta empezar con ejemplos prácticos porque yo creo que esa es la mejor manera que tenemos para entender las cosas. Cuando, en vista de que vengo también como parte de Happy Radio, como la directora, quería contarles que este tema es aplicado al desarrollo de esta emisora y al desarrollo de este mismo programa, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos con Happy Radio, fue en plena pandemia, ¿verdad? Casi que el proyecto surgió como una herramienta dada por Dios en ese momento que las iglesias estaban cerrando, y Dios puso en nuestras manos una herramienta que es la radio, ¿verdad? Cuando el Señor me hace el llamado para liderar este proyecto, yo la verdad no estaba preparada para eso. Humanamente no me sentía preparada, no es que no estaba, porque si Él lo elige a uno es capaz, pero no me sentía preparada porque yo, con mi experiencia, mi conocimiento en mercadeo, siempre había estado del otro lado, ¿verdad? Yo siempre había estado como cliente contratando pauta para las marcas en las que yo trabajaba. Nunca había estado del lado de los medios de publicidad y los medios de comunicación, haciendo más bien todo lo que era la comunicación. Entonces yo decía, yo sé de esto, pero no con el enfoque del conocimiento y la experiencia en estas áreas, ¿verdad? No teníamos una cabina, no teníamos los recursos materiales, económicos, técnicos, ni el recurso humano, ¿verdad? Y entonces yo casi que le decía al Señor, pero ¿cómo se le ocurre, verdad? O sea, ¿de dónde está sacando usted semejante idea? Y Él lo puso así, y en el momento, pues como dijimos, sí, démosle cabeza, pensémoslo, ¿verdad? Y como a los meses, como al año de estar con la pandemia, se retoma la posibilidad, y dijimos, vamos a ponerlo en manos de Dios, y si es de Él va a respaldar. Cuento todo esto porque ahí es donde vemos el tema de resiliencia, ¿verdad? Empezando por la iglesia, estaba cerrándose, por las medidas de salud que había en ese momento, y había que encontrar una manera de afrontar esa incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer ahora que las iglesias se cierren? ¿Qué vamos a hacer si no podemos hacer esto que siempre hemos acostumbrado a hacer de una manera, ¿verdad? Y es curioso porque el Señor llevaba como 2 años de estarnos retando a ir a medios digitales, y estábamos teniendo
cámaras y surgió lo que en la iglesia llamamos Osana Digital, y estábamos con un proyecto desde hace varios años de hacer grabaciones de las prédicas y una serie de cosas, y la pandemia lo que vino fue a darnos una patada en el trasero literalmente y decirnos: hace rato les vengo diciendo que hagan eso, y ahora pues si no lo han hecho hasta ahora lo van a tener que hacer. Y de la noche a la mañana hicimos lo que no habíamos podido hacer en años. Entonces, bueno, se da la oportunidad y el Señor puso en bandeja todo. Para resumirlo, apareció una persona que nos dio 50,000 canciones, nos dio un software para desarrollar la radio, apareció otra persona que nos dio la capacitación en temas técnicos, apareció otra persona que nos ayudó a hacer los sellos y los mantenimientos. Poco a poco empezó a surgir el equipo que estamos sirviendo en la radio, y en el camino fueron creciendo las oportunidades. Este programa es uno de ellos, y tú eres una de esas personas que el Señor utilizó para decir: ahora entrémosle a las mujeres, ahora digámosles a las personas cómo pueden en su vida diaria seguir creciendo y ver que la espiritualidad no es una iglesia, no son 4 paredes. Y de esta manera podemos decir que la resiliencia, si uno lo sabe manejar, termina convirtiéndose en un beneficio más bien. Yo diría que más bien en la vida, como dice la palabra de Dios, tendremos aflicciones, pero no temáis, que de todas te libra el Señor, ¿verdad? Entonces, así es. Cuando surgió precisamente, para terminar la historia de Happy Radio, cuando decir al año ya estar en pandemia y ya como que el Señor decía: ahora sí, ya es hora, yo estaba menos preparada todavía, porque a pesar de que ya tenía todos estos recursos que les digo, que ya tenía un software, que ya tenía todo eso, surgió una situación física y emocional en mi vida que entré con ataques de pánico y de ansiedad sin saber por qué, porque yo decía: sí, estamos con pandemia, pero yo estoy estable en mi trabajo, yo me siento bien, yo soy feliz, o sea, no tengo nada, porque siempre asociamos los ataques de pánico y ansiedad a que tenemos una situación emocional, que tenemos un problema en la vida. Yo en ese momento, digamos, fuera de la pandemia, no tenía ninguna circunstancia, y más bien puedo decir que la pandemia hasta me benefició, porque además de Happy Radio, yo hago trabajo en una empresa y me mandaron a hacer teletrabajo a la casa, y entonces trabajo desde mi casa. Entonces yo más bien, si se pudiera decir... Hasta o sea, solo maduras tenías en ese momento. Sí, y no entendía por qué estaba con ataques de pánico y ataques de ansiedad, al punto de que yo no podía salir de mi casa. O sea, no solo por las restricciones de salud, sino también porque estaba viendo algo que no entendía, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo le dije al Señor: Señor, es cuando menos capacitada me siento para hacer esto. A veces cuando iba para la iglesia me devolvía hasta 3 y 4 veces, porque me daba de todo antes de irme. Cuando llegaba a la iglesia sentía que me ahogaba y tenía que sentarme a la par de una ventana. Y en medio de todo eso yo le dije: Señor, ¿estás seguro que este es el momento, verdad? Y lo hablé con nuestra cabeza, con nuestro apóstol Peter Méndez, y le dije: tengo miedo porque sé que este es un proyecto de Dios, Él me está poniendo todo en sus manos, pero yo soy la menos indicada, no me siento preparada para esto. Y él me dijo: ¿y cuál es el miedo? O sea, lo más que puede pasar es que arranques, dure 1 mes, 2 meses, 3 meses y no funcione, y se hizo 3 meses y ya nada. Lo puede ser que te dure 1 año y que después de 1 año nada, o puede ser que funcione perfectamente y fluya. Entonces, nada más atrévete. Si esto es un proyecto de Dios, Él lo va a hacer. Y yo en ese momento me acuerdo de haberle dicho a Él: me siento como Abraham, cuando el Señor le promete a Isaac, pero se espera hasta que ya ni él ni Sara pueden tener hijos, que ya están viejitos, que ya las posibilidades de que puedan dar a luz son solo producto de un milagro. Y así me sentía yo en ese momento. O sea, yo decía: definitivamente que este es un proyecto para que yo pueda decir que si el proyecto funciona, no es porque Celia es mi carga, es porque Dios tenía en sus manos este proyecto, porque Celia en este momento mental y emocionalmente no está preparada para hacer lo que siempre hace, que le entra con todas las ganas y no le tiene miedo al mundo y se lanza a hacer las cosas por más miedo que tenga. En ese momento estaba pasando por una situación personal y física y mental
y yo diría que hasta espiritual, porque creo que al final esa es a la conclusión a la que llego, que este era un proyecto donde se iba a poder tocar tantas almas en el mundo, a través de las prédicas, de las canciones, de los programas, de tantas cosas, que probablemente todo eso estaba dando por un tema más espiritual que de otro tipo, ¿verdad? Pero el pastor Peter Méndez me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te preocupa? No te golpeó la espalda, te empujó. Sí, y entonces me atreví y le dije, Señor, esto es tuyo, y si es tuyo no depende de mí, no depende de qué tan capaz sea yo. Yo sé que tú no escoges capacitados, sino que capacitas a los que escoges, y hay tantos en la Biblia, así ¿verdad? Vemos a un David que no era un guerrero, que era un chiquillo, que cualquiera no hubiera dado ni un 5 por él, y sé que hubo mucha gente que no creyó en este proyecto al inicio. Sé que mucha gente no creyó en este proyecto al inicio y puede que todavía ni siquiera crean, pero aquí es donde se ve que no dependía de Celia y no dependía de nadie más que de Dios. Entonces, hasta el momento el Señor lo ha respaldado, y ahí es cuando uno dice, ha valido todo el esfuerzo que se ha hecho, porque cada vez que llega un tropiezo y yo digo, Señor, este no es mi problema, eso es suyo, usted decidió este proyecto, entonces voy a ver qué hace con ese problema. Y no permito que esa circunstancia de incertidumbre, que esa circunstancia, como lo dice la definición que les dije al inicio, de síntomas físicos y emocionales, puedan impactar en que no se haga su proyecto. Entonces yo le digo, Señor, aquí estoy, yo nada más voy para adelante, doy el paso y el Señor se encarga del resto. Entonces puedo decir que la resiliencia a través de Happy Radio ha sido un arma también para poder desarrollar habilidades que no sabía que tenía, y sé que todas las mujeres y oyentes que nos escuchan tienen la misma capacidad. Así es. Hay una palabra muy linda en Jeremías 29:11, porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y como usted decía ahorita, usted no se imaginaba nada de eso, pero ya el Señor tenía todos sus pensamientos bien calculaditos. Qué lindo, Celia, me encanta, me encanta. Entonces, ¿te consideras una mujer resiliente? ¿Y por qué? Bueno, aparte del ejemplo que les di de Happy Radio, que es un tema, si lo vemos, sí tiene que ver con situaciones emocionales, físicas, del momento en el que yo estaba, también vino en un momento en el que yo apenas estaba saliendo de una situación unos años atrás, no en el momento porque ya había pasado la etapa, como les digo, ya más bien estaba estable, pero yo tuve en mi vida una quiebra financiera. Yo estuve muy bien parada económicamente, profesionalmente, en compañías transnacionales, con puestos de directora de mercadeo y ventas, teniendo hasta 100 personas a cargo, con un salario de 3 millones de pesos en algún momento de mi vida, viajando fuera del país, yendo a abrir mercados a otros lados, con condiciones muy buenas, y de un momento a otro se da una situación y bueno, una cosa lleva a la otra. Perdí a mi papá en ese momento, tuve que atenderlo, estaba con un Alzheimer y hubo un reproceso, hubo que pagarle doctora y pagarle condiciones en la casa para poderlo atender, situaciones en términos generales que hicieron que en un momento que llega un despido, en ese momento se da una reorganización en la empresa. Era una empresa familiar, la gerente general asume una posición más de directiva, se trae a su hermano y él asume la gerencia comercial. Entonces pues yo salgo del escenario, por decirlo así, y duré 1 año y 3 meses sin trabajo. Entonces yo traté de emprender, pero en ese emprendimiento pues hay gastos que uno con un salario de 3 millones de colones, uno dice, yo puedo asumir, porque tenés la capacidad. Yo siempre he dicho, yo no fui irresponsable, porque las deudas que asumí en su momento eran deudas que yo podía pagar, pero mientras no se dio esa contratación en ese momento, y creo que era Dios preparándome. La verdad es que, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Así es. Y a mí ese emprendimiento me hizo ir a tocar puertas, a
a cortar mi orgullo de muchas maneras, a hacer lo que nunca me hubiera creído que iba a atreverme a hacer en algún momento dado. Y sé que me hizo una mejor persona, sé que cualquier cosa que yo tuve en algún momento me hizo poder entender a las personas diferente, de una manera diferente, y me hizo, que es lo que más valoro de esa experiencia, aprender a depender de Dios 100%. O sea, hubo momentos donde yo me llamaba a una entrevista y yo no tenía pero ni un 5 para echarle gasolina al carro, y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero yo sé que tú estás conmigo, y aparecía quien me daba los 10,000 pesos para echarle gasolina al carro. Hubo momentos donde yo decía, yo mañana no tengo que comer, y llegaba alguien y me llevaba algo a la casa. Entonces viví un momento tan lindo en medio de mi sufrimiento, que aprendí a entender que todos esos desiertos son necesarios. O sea, que aunque a uno no le gusta, cuando vemos la historia de Israel a través de los 40 años, a nadie le gusta ese proceso de pasar ahí todo ese tiempo. Al final de cuentas tenía una promesa, que era la tierra prometida. Y si ellos no hubieran entrado a ese desierto, no hubieran visto muchas manifestaciones del Señor, ¿verdad? Esa cobertura del Señor con la nube en el día, la columna de fuego en la noche, o sea, todo ese tipo de cosas yo las viví en carne propia, y pude saber que el Señor nunca me desamparó, y que todas sus promesas de Malaquías 3:10, cuando te dice, probadme ahora en esto, ¿verdad? Yo pude decir, sí sé que el Señor cumple su promesa, que nunca me dejó por fuera, y que a pesar de no tener medios económicos, sobrenaturalmente Él proveyó hasta los pequeños detalles. Entonces, me hizo aprender, cuando esto se dio, yo creí, ¿cómo voy a hacer yo para empezar de cero a estas edades de mi vida, ¿verdad? A estas alturas? Y hoy vivo tan feliz, no en una casa propia, alquilando en un apartamento, pero tengo una montaña al frente, tengo un río a la par que se escucha maravillosamente, escucho los pajaritos. Con esto que te decía, la pandemia, al venirme a trabajar a mi casa, yo trabajo en una ventana donde veo todas las maravillas del Señor, veo el día esplendoroso, mientras que trabajando en la oficina estaba en 4 paredes. O sea, veo ahora tantas cosas tan importantes, detallitos tan lindos, tan que yo digo, todo lo que me estaba perdiendo, porque sí, tenía económicamente más condiciones, y hoy tengo menos condiciones que esas, pero tengo paz, que en la semana pasada estaban hablando ustedes de ese tema, paz conmigo, paz con el mundo. Yo puedo decir que hoy vivo más feliz que en aquella época que tenía condiciones mejores económicamente. Ya no me importan muchas cosas, aprendí a valorar, decir, bueno, ¿a qué tengo que renunciar? Porque ya no tengo el salario que tenía antes. Ok, tuve que irme un montón de meses en bus porque no tenía la capacidad de pagar la gasolina, de pagar un parqueo, y entonces tuve que aprender a decir, renuncio a esto, me quedo con esto, y vi que no me morí, vi que podía seguir adelante, y dije, si pude con todo eso y no me morí, y aquí estoy, y más bien estoy más feliz que antes, ya he aprendido a no darle tanta importancia a cosas que antes me moría. Hoy he aprendido que yo vuelvo a ver para atrás y yo digo, uy, qué tonta, tanto que sufrí por esto, por lo otro, por lo aquello. Y resultó que no pasaba nada si no tenía todo eso. Y entonces realmente puedo darle gracias a Dios, y más bien digo, gracias Dios por tus procesos, porque no son lindos, pero definitivamente lo hacen a uno una mejor persona. Así es, cuando estamos en el horno de fuego no queremos, pero de ahí Dios sabe. Dijiste anteriormente que era la habilidad para recuperarse las emociones negativas, y puedo ver en tu mirada realmente que eres una persona transparente y feliz. Realmente estás hablando con el corazón, nos estás abriendo el corazón. Entonces, muchas gracias por este testimonio tan bello. Amigas, vamos a un corte, y por favor te pido en este momento, toma una libreta y lápiz, porque la pregunta que sigue se la vamos a hacer a Celia, y ella nos va a dar unos consejos muy importantes. Ya regresamos. 24 horas continuas de muy buena música, programas y más. 24 horas continuas de muy buena música. Somos Happy Radio.
presencia aquí, aquí y ahora, aquí y ahora. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Oh, y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia, oh, este lugar tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí,
Seguí en sintonía, somos Happy Radio. Hola amigas, estamos de regreso. Hoy tenemos como invitada especial a nuestra amiga, porque gracias a Dios tengo el privilegio de decir amiga, Celia Cordero. Ella es la directora de Happy Radio y la estamos entrevistando con el tema resiliencia. Bueno, Celia, y entonces, ¿cuáles son las habilidades que componen la resiliencia? Bueno, los expertos en el tema dicen que son 7. Entonces voy a ir enumerándolas cada una de ellas y explicándolas. La primera es la autoconciencia. Esa es la capacidad de ser consciente de uno mismo. Y más adelante vamos a desarrollarlas cada una para poder saber cómo sé si yo tengo esta habilidad desarrollada o no. Pero así, en primera instancia vamos a hablar de qué es la capacidad de ser consciente de uno mismo. Luego está la segunda, es la autorregulación. Y esta es la capacidad de regular los pensamientos, emociones y conductas. Por ejemplo, como hablábamos ahora en el corte, uno no tiene la posibilidad de manejar todo lo que está alrededor de uno, ¿verdad? Uno lo que tiene es la capacidad de manejar nuestras propias emociones. Yo puedo permitir que algo me afecte, o a pesar de lo difícil que sea, yo puedo hacer que eso no me impacte, no me afecte. Y ahí es donde yo puedo determinar qué es lo que me gobierna, ¿verdad? Si vemos el ejemplo de Pablo y Silas, ellos están en la cárcel, recién latigados, a arrancárseles toda la piel. Cualquiera en la circunstancia de ellos hubiera estado llorando, quejándose, pero hasta ellos renegando. Pero ellos manejaron sus emociones y se pusieron a cantar. Entonces, dos personas bajo la misma circunstancia, una puede tener la capacidad de autorregularse, autogestionarse, y otra podría decir, es que todo me pasa a mí, yo por qué, si yo estaba sirviéndole al Señor, y más bien termina hasta enojándose con el Señor. Entonces, las circunstancias no las puedo cambiar, pero sí puedo autorregularme. Luego está la agilidad mental, que dice que es la capacidad de ver experiencias vividas y pensamientos desde otra perspectiva. Esa es la capacidad de lo que yo te contaba en la pregunta anterior, de decir, tuve una pérdida financiera, tuve una quiebra financiera, no tengo casa, y yo puedo verlo desde una perspectiva negativa, o puedo decir, eso me ayudó a crecer como persona. Yo puedo decir que aprendí a ser jefe con más capacidad a partir de mi circunstancia, porque tuve que retornar, devolverme como un montón de años, o sea, casi que cuando empecé mi carrera profesional, digamos, esta posibilidad de volver a adquirir un trabajo me hizo que tuviera que tomar un puesto de asistente de mercadeo, después de haber sido directora de mercadeo y ventas. Yo podía ver eso como qué terrible, la peor humillación, que no te niego que al principio pues hubo un pensamiento rondando por ahí, pero después decidí verlo más bien como una posibilidad de volver a empezar, de volver a aprender, ahora
con la experiencia, porque no es lo mismo que usted empiece su carrera profesional 0 kilómetros a que usted empiece su carrera profesional con 20 años de experiencia, ¿verdad? Entonces es ver las cosas desde otra perspectiva. Luego tenemos la habilidad del optimismo, que es ver todo de una manera positiva. Y encontramos en la vida personas que usted dice, pero si no fuera que yo conozco a esta persona, lo que le ha pasado, no sabría por qué siempre está sonriendo. Y es que siempre todos son como tan positivos, ¿verdad? Tengo una conocida, una amiga, que su esposo tenía SIDA, tenía un montón de problemas económicamente y usted se la topaba en la calle y usted siempre la veía sonriendo. Entonces solo los que conocíamos su situación podíamos saber que estaba detrás de ella, pero ella siempre estaba positiva, siempre veía todo con buenos ojos, y es porque tienen esa capacidad. Luego está la autoeficacia, que es la capacidad para ver como una persona, vernos como una persona eficaz en diferentes situaciones. Jürgen Klarik es un coach de neuromarketing, de neurociencia, y él dice que cada vez que a uno le ofrezcan algo y uno no lo sepa hacer, uno debe decir sí y después preocuparse de cómo hacerlo. O sea, si usted no sabe hacerlo, usted siempre debe decir que sí, porque su cerebro, si usted dice no sé cómo hacerlo, no va a poder saber cómo hacerlo. Pero si usted dice sí, su cerebro encuentra la forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces es la capacidad de decir, si en el pasado, voy a ponerte un ejemplo de mi vida laboral, cuando yo, el último trabajo en la empresa privada que tuve, era una empresa, una pyme, una mediana empresa, y me tocó abrir mercados en otros países. Yo siempre había trabajado en transnacionales donde ya los mercados estaban desarrollados. O sea, sí me tocó manejar Panamá y manejar otro país, pero ya otros habían abierto el mercado. Cuando me toca la posibilidad de trabajar en esta empresa, yo decía, ¿y cómo abro mercado si nunca lo he hecho? O sea, nunca estudié ni comercio internacional, ni sabía nada de eso, nunca había ido a Procomer, no sabía cómo ellos apoyaban. Y yo dije, sí, aprendemos. O sea, no sé cómo se hace, pero sí, aprendo. Y tuve la disposición de decir, yo soy capaz. Y lo que hice fue también pensar en otros momentos de mi vida que no sabía hacer algo y dije, lo intento, lo más que puede pasar es que no funcione, ¿verdad? Y me funcionó. Entonces yo dije, si en el pasado pude salir de y pude aprender, quiere decir que tengo una capacidad de aprendizaje que me puede ayudar, aunque no sepa, tengo una buena actitud para hacerlo y puede ser que eso me ayude. Si en vez de ver las cosas que tengo negativas y la falta de experiencia, lo veo como que tengo capacidad de aprender y tengo la humildad de aprender, porque también son las dos cosas, ¿verdad? Una es que yo diga, no soy capaz, no puedo, y otra es que yo me crea doña toda y que aunque no sepa, crea que sé, ¿verdad? Entonces hay que ir y preguntarle a personas que le puedan ayudar. Entonces esta autoeficacia es poderse ver con capacidad de hacer aquello que creías que no podías hacer. Vemos a un David que cuando se va a enfrentar con Goliat, dice, si yo pude vencer a osos y leones, ¿por qué no voy a poder vencer a este gigante? O sea, era, por decirlo así, una amenaza mayor a las que había vivido, pero en el pasado tuvo amenazas y pudo salir adelante. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a poder decir, si el Señor me dice que vaya hacia adelante y le estoy entregando todo, es porque Él me va a dar la capacidad de poderlo hacer, como les comentaba el caso de Happy Radio. Luego, la capacidad de conexión dice que es la capacidad para desarrollar relaciones de confianza. Y creo que aquí, cuando tenemos conexión, es donde podemos entender que aunque nosotros no sepamos hacer algo, podemos pegarnos a personas que sí lo sepan hacer, y que si buscamos personas con la experiencia y la capacidad y la disposición de enseñar, nos van a poder ayudar a salir adelante. También, volviendo al ejemplo del coach de Jürgen Klarik, y creo que hay una prédica también de un predicador famoso, de Dante Gebel, que dice que somos el promedio de las 5 personas de las que nos rodeamos. Entonces, si yo me rodeo de personas iguales,
o con peores capacidades que yo, nunca voy a pasar de ser lo que soy, más bien cuidado y me hundo más. Pero si me rodeo de personas con una capacidad mayor a la mía, y vemos también ejemplos de personas millonarias, de personas que buscaron a otros con mayores conocimientos que ellos y aprendieron de ellos y les fue muy provechoso. Entonces, si yo me alío a personas que tienen más capacidad que yo y aprendo de ellas, puedo generar esa confianza para poder crecer. Y la última es una comunidad positiva. ¿Y qué es una comunidad positiva? Yo me puedo rodear de personas pesimistas que me van a hacer que yo todo el tiempo esté viendo las cosas malas. O me puedo rodear de personas que valoran, personas con resiliencia y personas que tienen mucha capacidad de manejar la incertidumbre, los problemas y que me van a dar ánimo a mí. Y yo creo que eso es lo bueno de congregarnos, ¿verdad? Haciendo la relación con la parte espiritual. Yo puedo decir, yo me puedo llevar bien con Dios, yo voy a orar porque Él y yo nos hablamos y para eso tengo la Biblia, pero mi única realidad es mi situación personal. Pero si yo voy y me congrego, o voy a una célula, o voy a una iglesia, y yo veo que hay otro que también tiene una pérdida financiera y que salió adelante, yo digo, si ese salió, yo también puedo. Y eso funciona también en todo lo que son redes de mercadeo y esas cosas. Por eso es que usted ve que se hacen congresos y cosas de ese tipo, donde vienen especialistas que pasaron por momentos donde estaban viviendo situaciones económicas difíciles y hoy tienen grandes redes de marketing y de cosas así o los ejemplos de estos que en algún momento los despidieron, que al final hicieron su propia empresa y más bien eso les ayuda a salir adelante. Entonces, si yo me rodeo de una comunidad positiva, yo voy a tener más posibilidades de ser positiva y entonces manejar mejor la resiliencia. Así es, así es. Bueno, Hebreos 6:12 nos dice, a fin que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, como decía usted, no acercarse a personas que más bien me van a hundir, sino todo lo contrario. Entonces, más bien deberemos empezar a escoger a personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. Exacto. Sí, bueno, qué importante, de verdad, bendita sea la palabra del Señor. Y Celia, ¿cómo saber si tenemos esas habilidades? Bueno, los expertos han desarrollado como una especie de pool de preguntas, por decirlo de alguna manera, una cantidad de preguntas para poder ayudarnos a entender cada una de las habilidades y yo poder decir como un test, digamos. Un test, exactamente. Como cuando uno estaba chiquitillo y agarraba una flor y decía, la tengo, no la tengo, ¿verdad? Me quiere, no me quiere. No me quiere, ¿verdad? Entonces yo agarro ese test y digo, de estas 5 preguntas, de estas 4 preguntas, tengo 3 de 4, tengo solo una, y entonces eso me hace saber si yo tengo esa habilidad o no. Entonces vamos a ir poco a poco desarrollándolas. Dijimos que la primera capacidad era la autoconciencia. Entonces la primera pregunta es preguntarme, ¿con qué regularidad yo me doy cuenta de lo que pienso? Voy a decirte que yo llevo muchos años, como yo creo que Dios me venía preparando para ese proceso de mi vida, esa quiebra financiera y esas situaciones que viví, porque casi que, así como testimonio, me pasó como cuando recién me convertí. Yo cuando me convertí también había tenido un despido que duré 8 meses sin trabajo, mi mamá se acaba de morir, me acababa de divorciar, o sea, todas mis 4 fortalezas de mi vida se me cayeron y yo creo que fue la única manera en que yo volví mis ojos a Dios y dije... Las 7 plagas, más bien. Sí, o sea, todas mis fortalezas, todo lo que yo tenía en primer lugar se me cayó y entonces puse a Dios en primer lugar y eso fue lo que hizo que yo volviera mis ojos a Él. Cuando tuve esta otra situación, en el 2017, hace 5 años, me pasó algo similar. Perdí a mi papá, me despidieron, salí de una relación sentimental, espiritualmente tuve una situación también ahí difícil y todo se me cayó otra vez. Entonces yo siento que a veces también estos procesos son necesarios porque antes decía, bueno, no conocía del Señor, o sea, sabía de un Dios lejano y eso hizo que
el que se me moviera el piso fue lo que hizo que yo pusiera mi mirada en Dios. Y en este otro momento más bien estaba con toda la estabilidad en un súper trabajo, espiritualmente estaba muy bien posicionada sirviendo, una serie de cosas. Cualquiera hubiera dicho, no es momento para que pasen esas cosas, pero creo que es momento de decir, no te creas más que nadie. O sea, no es que estás ahí porque sos muy buena, estás ahí porque soy yo el que te sostengo. Así Entonces, cuando usted se le derrumba todo y usted ve que no, incluso no era tan bueno como usted pensaba, que no estaba tan firme, y la palabra de Dios dice, el que cree estar firme, cuide de no caer, te das cuenta que de verdad, que si uno se cree que es uno el que es fuerte, es capaz, es inteligente, aunque no se esté dando cuenta, porque yo siempre cuando cuento este testimonio le digo a la gente, yo nunca en ese momento fui consciente de las cosas como las estaba viendo, hasta que se me vino todo abajo y me di cuenta que había soberbia, que había orgullo, que había un montón de cosas que yo no era consciente. Yo creo que por eso también David en los Salmos dice que me revele hasta los pecados más ocultos que tengo, porque hay pecados que ni uno mismo sabe que los tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que eso era muy importante. Entonces yo vengo trabajando como desde hace 5 años en mi mente y empecé a darme cuenta que no sabía qué tan negativa era. O sea, yo todo el tiempo veía algo malo en las cosas, pero no me daba cuenta. Y esto es curioso porque cuando usted ve los Facebook, hoy me hace gracia porque hay un post por ahí que dice, de la abundancia del corazón habla tu Facebook, ¿verdad? Porque usted ve personas que supuestamente son muy cristianas y todo el tiempo es una quejadanza en su Facebook, ¿verdad? Y tirando piedras a la gente y a los pastores y a los equipos y a la familia, y toda una pura quejadera, ¿verdad? Entonces casi que usted se da cuenta del problema que está viviendo la persona por lo que publica, ¿verdad? Usted dice, quién sabe con quién se agarró, seguro se agarró con el marido, seguro tuvo un problema en la iglesia, seguro tuvo un problema en el trabajo, por todo lo que publica, ¿verdad? Entonces a veces no te das cuenta que lo único que está haciendo es confesando cosas negativas. Entonces esta primera pregunta de con qué regularidad te das cuenta de lo que piensas, es cuando sos consciente de lo que estás confesando. ¿Qué confieso? ¿Cosas positivas o cosas negativas? ¿Tus pensamientos te bloquean o te ayudan? Usted dice, no soy capaz, es que a mí me dijeron desde chiquitita de que de maceta no iba a pasar, y entonces yo me lo creí, y esto es culpa de mi mamá, porque todo el tiempo me dijo eso. He escuchado a una persona decir, es que yo nací en una familia muy humilde, y yo estoy acostumbrado a ser pobre. Entonces tiene pensamientos limitantes, ¿verdad? Les pones nombre a los pensamientos. O sea, yo sé que lo que estoy pensando es algo negativo, que es algo positivo, que es tristeza, que es alegría, que es enojo. Le pongo nombre. O solo sé que me siento indispuesta y no estoy yendo a la raíz de las cosas. Y la última, esta primera, es eres consciente de tus reacciones físicas ante esa situación, porque todas esas emociones nos hacen que reaccionemos también físicamente. O sea, ahí también cuando tienes problemas estomacales, puede ser porque comiste mal o porque tienes un tema de odio, resentimiento que te afecta físicamente. Cuando, en fin, cada una de las cosas tienen reacciones físicas. Y además, si lo vemos también a nivel de gestos, cuando estoy molesta se me nota en la cara. Qué tan contenta o triste estoy, qué cara de amargada tengo, qué cara de marañón, como dicen los chiquillos en locución a veces, ¿verdad? Pongo. Entonces, qué tan consciente estoy de eso. Y eso me va a ayudar a saber qué tanto tengo yo el nivel de autoconciencia. Esa es la primera. Bueno, vamos a un corte, esto está muy interesante y necesitamos apuntar bien estas preguntas, así es que ya regresamos. Te conectamos a la felicidad. Ahora también en nuestras redes sociales. Búscanos como Happy Radio CR en Facebook, Instagram y TikTok. Contenido para vos y que te bendice. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre.
Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro y todo en mi vida cambió. Y tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Tanto amor, he sido perdonado. Y tanto amor, me diste tanto amor. Yo he sido perdonado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Me has perdonado. Te doy gracias, mi Señor. Seguí en sintonía. Somos Happy Radio. Bueno, amigas, estamos de regreso y estamos con el tema de la resiliencia y las mujeres con propósito. Yo creo que vamos a terminar todas siendo resilientes con todos estos consejos que estamos recibiendo de Celia Cordero. Bueno, ya vimos la primera, que era autoconciencia, ya la desglosaste. ¿Y cuál sería la siguiente? Autorregulación. Esa es la primera pregunta. Son 5 en este grupo. ¿Eres capaz de regular tus pensamientos? Vea, Cintia, si usted no tiene una idea, bueno, y la misma Biblia es clara en eso, ¿verdad? Dice que tal cual es su pensamiento, así es él, ¿verdad? Entonces, todo nace en un pensamiento. Todo nace en un pensamiento. Después de que yo pienso, lo bajo a mi corazón. Después de tenerlo en mi corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, confieso lo que estoy sintiendo y después se convierte en acciones. Lo que yo hablo es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué tanto yo regulo mis pensamientos? Yo,
como te decía, me di cuenta que yo tenía pensamientos negativos. Y que yo a veces amanecía el día y yo decía, es que amanecí con el pie izquierdo. Y ya yo me estaba condicionando el resto del día, ¿verdad? Pero aprendí que ya tenía que dejar de confesar esas cosas. Y decir, no porque me haya pegado el dedo gordo en la cama cuando me levanté, quiere decir que todo el día va a ser malo, ¿verdad? Yo puedo cambiar esas condiciones. Entonces, cuando yo me daba cuenta que estaba teniendo pensamientos negativos, tuve que empezar a buscar cómo hacía para cambiar esto. O sea, buscar personas buenas y hábiles en esto y empezar a decir, bueno, yo estoy en un momento de depresión, no voy a escuchar música triste porque me pongo peor. Entonces voy a buscar, digamos, a mí los chistes no me hacen mucha gracia. Yo me acuerdo el otro día que venías viendo el gatito ese que hace un montón de cosas y venías muerta de la risa. A mí eso no me hace gracia, yo lo puedo ver y qué gracioso, ¿verdad? Pero a mí me hace gracia ver a los chiquitos, a los bebitos haciendo travesuras y las risas que se echan a veces, ¿verdad? Y entonces yo tenía ciertos links que yo sabía que cuando los ponía yo me moría de la risa y entonces yo decía, eso me ayuda. Entonces es encontrar esas alternativas para cambiar mi estado de ánimo, mis pensamientos y cambiar algo negativo por algo positivo, hacer meditación, hacer oración. Entonces, ¿qué tan capaz eres de regular tus pensamientos y cambiarlos, cambiar la frecuencia en la que estoy, ¿verdad? ¿Qué tan capaz eres de regular tus emociones? O sea, si tengo un pensamiento de tristeza, obviamente que me siento triste. Entonces tengo que cambiar mi estado de ánimo, tengo que buscar la manera de qué tan capaz soy yo de cambiar ese estado de ánimo. O me majé un dedo en la mañana y ando de chicha todo el día. O yo hago algo para que esa emoción cambie. Así es. ¿Eres capaz de ajustar tus comportamientos? Yo sé que fulanito de tal no me soporta. Y cuando me lo topo, ya me predispuse y dije, uy, ahí viene fulanito de tal que seguro me va a decir X, Y, Z, y entonces ya me predispuse. O yo puedo decir, voy a hacer algo para que eso cambie, ¿verdad? ¿Puedes regularte en tiempo real? ¿Qué es el tiempo real? Yo no sé si has visto, Cintia, o si te ha pasado, que a veces usted dice un montón de cosas cuando está con una emoción. Usted se enojó con su marido y le dijo que hasta que se fuera de la casa, pero después, al día siguiente, usted puede llegar y decir, no era para tanto. La verdad es que no importa si no se va de la casa, más bien voy a hablar con él y todo, y tal vez dijiste un montón de cosas hirientes, producto de la emoción que estaba sintiendo, ¿verdad? Y después hasta uno siente hasta remordimiento de lo que dijo, pero ya lo que usted dijo ya no lo puede cambiar. Así es. Entonces, o lo que te dijeron, ¿verdad? La otra persona en un momento de resentimiento podría decirte cosas que te hieran. ¿Qué te impide regularte en el momento? O sea, ¿qué necesita usted para regularse? Yo he aprendido que a veces, digamos, en el trabajo me pasa que alguien me indispone de alguna manera, porque a veces tenemos compañeritos de trabajo, compañeritos de iglesia, que usted lo que desea es abrazarlos por el cuello, ¿verdad? Y decirles cuánto los quiere. Y entonces yo lo que he aprendido es a decir, si voy a mandar ese mail en este momento que siento cólera, voy a decir un montón de cosas de una manera que si lo leo mañana, voy a decir, no debía haber dicho eso. Entonces, ¿qué hago? Escribo lo que siento como lo siento. A veces también por un mensaje de WhatsApp estoy a punto de mandar un audio con una grabación con todo el desahogo de lo que siento. Con hígado encebollado y todo. Exacto, y cuando ya le voy a dar send, le pongo pausa, me voy, tomo agua, me doy una vuelta, no sé qué, lo borro y lo vuelvo a grabar y ya lo digo con otro tono. Entonces, no mandé el correo en el momento, lo escribí 2 veces, le pedí a alguien que lo leyera a ver si estaba bien. A veces incluso lo que hago es que voy a mandar el mensaje con el audio con que se escucha el tono de mi voz que estoy molesta. Digo, voy a cambiarlo, voy a escribirlo, porque si lo escribo, ya uno no le da pereza poner muchas palabras, ¿verdad? Entonces escribo lo que tengo que decir conciso y ya no se oye mi tono molesto, ¿verdad? Entonces cambio y digo, no voy a mandar el audio, nada más voy a mandar. Entonces, ¿qué tanto yo me autorregulo con ese tipo de cosas? Y lo último es, tú podrías verlo como lo vería otra persona o cómo lo verías tú en otro momento o otras condiciones. Si usted no estuviera molesto, lo diría exactamente de esa manera.
Y mi regulador, mi termostato siempre es cómo lo vería Jesucristo. O sea, si Jesucristo tuviera esta situación, ¿cómo la afrontaría? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando se me bajan todos definitivamente, los humos, y al ¿verdad? compararse con Él, definitivamente tenemos que bajarnos. Exacto. Luego está la capacidad, que es el optimismo, y esa tiene 4 preguntas. La primera es la disposición. ¿Crees que van a pasar cosas buenas? ¿O usted todo el tiempo está pensando que a usted siempre todo lo malo le pasa? Yo este fin de semana dije algo y me caí en cuenta de lo que dije. Es que yo solo me pego las rifas que son de trabajo. Mi hermana se ganó un premio para ir a Alemania, y entonces yo dije, dichosa, o sea, sí resulta que comprarse algo y Dios la premió con eso y pudo darse una paseada por toda Europa gratis. Y yo digo, a mí nunca me va a pasar eso. Les dije a ellos, a mí nunca me va a pasar eso, porque yo solo me pego premios que sean de quedarse trabajando mientras todos salen de paseo. ¿Quién se va a quedar cuidando el cinnamon? Y esos son los que me tocan a mí. Después entendí que yo misma me estoy condicionando, ¿verdad? Entonces, ¿crees que te van a pasar cosas buenas? Te centras en lo que puedes controlar y aceptas lo que no depende de ti, ¿verdad? Esta es una de las oraciones o preguntas que hacen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que yo pueda aceptar lo que puedo cambiar, que yo pueda enfocarme en eso y aceptar lo que no puedo cambiar. O sea, como dicen por ahí también, si algo tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? ¿Verdad? Si por decir algo, esto que pasó el fin de semana, de que el río se desbordó, yo no puedo hacer nada para encauzar el río, por más que yo me preocupe, nada va a pasar. Lo que yo puedo hacer es ocuparme. Entonces, ¿qué tanto me centro yo en lo que yo sí puedo hacer en vez de enfocarme en lo que no puedo hacer? Así es. ¿Sabes preparar un plan para que pasen cosas buenas? Eso es de prepararse para la situación, ¿verdad? Si yo quiero aprender inglés y nunca me meto a estudiar inglés, de ahí nunca voy a aprenderlo. Y sabes cómo aprovechar tus fortalezas ante dificultades, incertidumbre y retos. Volvemos al ejemplo de David, que él dijo, yo no me voy a poner un uniforme que yo no sé usar, algo que es muy pesado. Yo lo que sé usar es una piedra y una sonda, y con eso he matado osos y leones, y con eso voy a matar a este gigante. Él utilizó lo que él sabía utilizar y lo que tenía a mano. Luego está la autoeficacia. Conoces tus fortalezas, la segunda pregunta, ¿sabes cómo aprovechar lo mejor de ti? ¿Eres capaz de compensar tus debilidades con tus fortalezas? ¿Sabes aprovechar fortalezas ante dificultades, incertidumbre y retos? ¿Qué es esto? Digamos, por ejemplo, si yo sé que yo no soy buena haciendo algo, digamos, en la iglesia nosotros lo vemos, hay personas que son buenos evangelistas, buenos pastores, pero no tienen un don de organización. Entonces yo digo, bueno, yo soy buena aconsejando a la gente, yo soy buena hablándole a otros de Dios, pero no soy buena organizando un evento. Entonces, mejor busco a alguien que sea bueno en eso y me complemente, y yo hago lo que sí sé hacer bien, y entonces me apalanco de mis fortalezas y busco otro que me apoye en mis debilidades. Y está la de la capacidad de la conexión. Dice, ¿tienes personas de confianza? Esas personas de confianza nos van a ayudar a decirnos si realmente somos débiles o si son situaciones que nosotros mismos estamos autopercibiendo de nosotros mismos. ¿Sabes con quién puedes contar cuando las cosas van mal? ¿Crees en algo más grande que tú? Y esa también es mi catalizador. O sea, yo a veces digo, Señor, yo sé que yo no puedo, yo sé que yo no soy capaz, pero sé que tú sí eres capaz. Y entonces, esto es mi dicho de toda una vida. Yo hago lo posible, lo natural, lo que yo puedo hacer, y le dejo a Él a partir de ese momento, y Él hace lo sobrenatural. Así es. Entonces, si yo me comparo, por ahí también hay otro dicho que dice que si pones a un pez en un árbol, obviamente que no va a ser eficiente, porque el pez no nació para estar en el árbol, el pez nació para estar en el agua. Y si pones a un monito en el agua, no va a ser eficiente porque está en un ambiente que no es el natural de él. Entonces, cada quien en su charco, como dicen, ¿verdad? Entonces, eso es importante.
Y la última, la comunidad positiva, tiene 2 preguntas. ¿Cuentas con círculos donde valoren las personas con resiliencia, donde valoren que tú hayas podido salir de situaciones difíciles? ¿O participas con personas que ponen en práctica la resiliencia para ayudarnos a subir de nivel a nosotros? ¿Verdad? Porque tal vez nosotros no tenemos la capacidad o el conocimiento, pero otras personas sí. Entonces, haciéndonos estas 25 preguntas, podemos saber qué tan fuerte o débil tenemos cada una de esas capacidades. Excelente, estuvieron demasiadamente buenas. Entonces, bueno, Celia, si una persona tuviera que hacer solo 3 preguntas para poder saber su nivel de resiliencia, ¿cuáles serían entonces? Ok, yo diría que la primera es ¿cómo reacciono yo ante la incertidumbre? Yo creo que la incertidumbre es lo que más, cuando usted no tiene certeza de algo, usted no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Y ponemos la Biblia también. Vemos a un Abraham que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no le dice para dónde lo va a llevar, nada más le dice que salga. Y vemos a Abraham, era un hombre de recursos, tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades, y Dios le dice que salga y deje todo y se vaya. Yo, en los zapatos de Abraham, hubiera dicho, Señor, pero ¿y para dónde? Y ahí, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Y qué es lo que me vas a dar allá? Para ver si me tomo el riesgo o no, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces hacemos. O dime para dónde voy, para ver qué llevar y qué no llevar. Exacto. En cambio, Abraham dijo, Dios dice, vamos, y él fue, ¿verdad? Entonces, la primera es, ¿cómo reacciono yo ante la incertidumbre? O sea, yo no sé qué va a pasar, pero Dios es el que me está diciendo que haga algo. Entonces, ¿cómo reacciono? La segunda es, ¿cómo reacciono ante situaciones adversas? Me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Perdí mi casa, ¿qué hago? Se vino el río y se llevó todo lo que tenía, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono yo ante esas circunstancias? Y la última, con base en estas 2 respuestas de qué hago ante la incertidumbre y qué hago ante la adversidad, es qué debo hacer, qué habilidades debo mejorar para poder reaccionar de manera positiva ante esas cosas, ¿verdad? Si yo digo, bueno, yo ya sé que son 7 capacidades y esas capacidades yo soy bueno en autoconciencia, soy bueno en autorregulación, pero soy malo en optimismo. Ok, esa es la habilidad que yo tengo que mejorar. Entonces, creo que con estas 3 preguntas básicas, si no nos podemos aprender las 25 que les mostré o que les presenté, con estas 3 son suficientes como para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ese sería mi consejo. Y cuando uno se vuelve consciente de esas cosas, uno empieza a saber cómo hago yo para cambiar mis pensamientos. Si yo ya sé que cuando me topo a fulanito de tal me hace generar una reacción de molestia, de lo que sea, entonces yo cuando lo veo tengo que ser consciente de que eso me pasa, y entonces yo tengo que hacer un cambio en mí para que eso no me vuelva a suceder. Si cada vez que, no sé, a mí me pasaba mucho cuando empecé mi tiempo laboral, que si yo veía a un compañero de un nivel similar al mío, con el que yo había tenido alguna situación personal, profesionalmente hablando, metido en la oficina del jefe, y era un viernes, yo pasaba todo el fin de semana pensando si él estaría dando quejas al jefe de mí, y me hacía toda una novela en mi mente de lo que había pasado, y no dormía bien todo el fin de semana, y tal vez llegaba el lunes y no estaban hablando de nada de eso, pero yo me hice toda una película en mi mente, y me carboneé sola, y un montón de cosas. Entonces, ¿qué hice? Decir, esto es algo que yo tengo que aprender a controlar. Si yo no estoy segura de lo que están hablando, y no tengo forma de saberlo, yo no puedo permitir que las emociones me dominen y no me dejen dormir, no me dejen descansar, no me dejen disfrutar, no me dejen estar feliz con mi familia. Entonces, creo que esas 3 preguntas nos van a ayudar a poder saber cómo gestionar nuestras emociones. Así es, así es. Bueno, amigas, este programa que estuvo súper interesante. Más bien yo creo que nos hubiera dado para una segunda parte, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de este tema tan importante que es la resiliencia, una palabra que es casi que nueva, ¿verdad? En nuestro vocabulario.
Y bueno, lo que buscamos en este programa es que tengas un mayor equilibrio emocional frente a estas situaciones, y con este test que Celia nos ha dado, yo creo que podemos soportar aún mejor la presión y los pasos, cada paso que Celia nos dio aquí en Mujeres con Propósito, para que lleguemos a ser unas mujeres con mayor resiliencia. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Así es que, mujeres, este es el texto que les regalo para que lo abriguen en su corazón, lo mediten, y todo lo que en este día Celia nos ha compartido, que podamos echar raíces ahí y ser mujeres resilientes. Así. Y como siempre les digo, recuerden que todo logro y meta empieza con tu objetivo, y tú puedes. Así es que muchas gracias, Celia, por compartir este tema tan importante con nosotros, que es la resiliencia, y me gustaría que nos despidas con oración y una bendición para todas las personas que nos escuchan. Así es, bueno, más bien muchísimas gracias por invitarme. Este programa realmente es de muchísima bendición. Creo que cuando nosotros entendemos que ese nombre que tenemos de Mujeres con Propósito es porque si tenemos un propósito, no importa lo que pase a nuestro alrededor, y si confiamos en el Señor y nosotros hacemos nuestra parte, que es lo que está en nuestras manos, y le dejamos al Señor lo que no está en nuestras manos, vamos a ser resilientes. Esa es la fórmula. O sea, la fórmula es: yo hago lo que puedo, lo que está en mis manos, y le dejo al Señor lo que no puedo, y Él se encarga del resto. Y si yo realmente, porque yo he llegado al convencimiento de que en el pasado yo decía, sí, se lo entregué al Señor, pero mentiras, tenía una mano puesta en el problema y Señor, mejor devuélvamelo porque usted todavía no está haciendo nada, ¿qué le pasa, verdad? Y entonces le metía la mano a cada rato al Señor, entonces no le soltaba el problema, y aprendí con todas estas cosas que me han pasado a ser resiliente, ¿verdad? Y a decir, tengo que saber hasta dónde yo sí puedo llegar y hasta dónde no. Resuelvo lo que puedo y lo que no se lo entrego. Así y eso me ha ayudado a manejar las cosas. Entonces lo que queremos es eso, que nuestras amigas y los amigos que nos escuchan también puedan volverse resilientes y más bien saquen provecho, como también estuvo nuestro invitado la vez pasada, Carlos Oviedo, de cómo sacar provecho de las crisis. Eso es ser resiliente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, de que seas tú guiándonos a través de todo esto, y gracias por los procesos que nos permitas vivir, que aunque no nos gustan, sabemos que nos pulen, que nos pasan por el fuego, que quitan todas las impurezas que hay que no te agradan, que nos hacen poner la mirada en ti, que nos hacen aprender a confiar y a depender de ti, que al final de cuentas nos vuelven más fuertes si sabemos ver las cosas con tus ojos y dejar de verlo con nuestros ojos naturales, si podemos confiar en que nos has hecho mujeres con propósito. Todo esto tiene un propósito y nos va a servir para bendición, porque tu palabra dice que todo lo que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, Señor, y creemos firmemente en eso. Espero que mi testimonio, Señor, haya sido de ayuda y de bendición, que el testimonio de Happy también lo haya podido ser, y que si en este momento hay personas pasando por circunstancias que no saben cómo manejar, que no saben si emprender, no saben qué hacer si perdieron su casa, que no saben ante cualquier circunstancia, enfermedad o situación que estén pasando, Señor, que seas tú guiándolas, Espíritu Santo, en todo momento, para que ellos puedan tomar el control de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones, y puedan cambiar esas circunstancias, porque en la medida que yo cambio, también mi mundo cambia, como lo vimos también la semana pasada. Así que, Señor, te damos gracias por todas estas oportunidades, porque en realidad son oportunidades las que tú nos das de ponerte a ti de primero y quitar todo aquello que te quita el primer lugar. Te damos las gracias, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, amigas, recuerda nuestro número de WhatsApp 8888-6308 para tus peticiones. Y recuerda invitar a otras mujeres para que sintonicen Mujeres con Propósito. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.